En los años posteriores a la Revolución Mexicana, se haría un replanteamiento y reformulación de la educación a nivel nacional, lo cual traería consigo el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921 a cargo de José Vasconcelos, para quien la federalización educativa suponía la construcción de una nueva identidad nacional, universalista y espiritualista, combinada entre civilizaciones de carácter universal y las consideradas autóctonas de carácter popular, en la que el maestro debía propagar la causa transformadora. Las llamadas misiones culturales, a cargo de Rafael Ramírez, fueron reconocidas por la SEP. El aporte del mismo para la formación de la escuela rural estuvo centrado en la actividad agrícola con producción técnica. La escuela debía construir un puente de reconocimiento y descubrimiento, así como de concientizar desde una visión proletaria y rural. Moisés Sáenz tuvo un pensamiento pedagógico y antropológico, influenciado por métodos pedagógicos de aprender haciendo y la autodisciplina del educando de la escuela nueva. Así, ligó la escuela con las actividades prácticas de la comunidad y de la antropología aplicada con relación de políticas indigenistas de integración. A raíz de esto y de la mano de un proyecto de Estado nacional, se crearían las escuelas rurales federales con el fin de unificar culturalmente al país y alfabetizarlo. En 1921 y 1930, las escuelas primero regionales y después rurales tuvieron una gran autonomía por la falta de cobertura de la SEP, tanto económica como en los planes de estudio, llevando la práctica educativa a una enseñanza centrada en cuestiones vitales, prácticas y experimentales. En los años 30, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, las vertientes teóricas para pensar la escuela seguían influenciadas por la escuela racionalista, así como de corrientes pedagógicas que llegaban de la Unión Soviética, lo que se denominaría como educación socialista, en la cual la formación del maestro rural se centró en el compromiso por la justicia social, la laicidad y el pensamiento científico basado en el materialismo histórico. En 1935, el magisterio y los estudiantes cercanos al Partido Comunista de México exigirían incidir en la realización de planes y programas educativos, ya que el gobierno pretendía controlarlos y corporativizarlos. A partir de esas demandas surgirían el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sin embargo, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia, habría un giro en la educación, modificando el artículo 3 de la Constitución, pasando de una educación socialista a una educación por la unidad nacional, aspecto que fungiría como herramienta para la homogeneización de los planes y programas educativos, anulando así el proyecto de las escuelas agrarias y rurales. Asimismo, Octavio Bejar Vázquez, miembro del Frente Revolucionario de Maestros, con ayuda de la SEP, realizaría una limpieza de maestros, lo que culminaría en 1943 con la formación del CENTE. En 1958, las protestas sociales protagonizadas por los ferrocarrileros, metalúrgicos, telefonistas, petroleros, médicos y maestros tuvieron como respuesta la represión de la policía y el ejército. En las normales hubo una red de espionaje desde 1959 debido a su estrecha relación con las luchas sociales. A partir de esto, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz incrementaría medidas de contrainsurgencia, llevando a cabo la cooptación de estudiantes a las filas del PRI. En 1969 se ordena la ocupación de las mismas por cuerpos del ejército y fuerzas de seguridad. Después de una disputa de un total de 36 escuelas rurales, solo 17 mantuvieron abiertas. Desde los años 70, la información sobre las normales se reduce a campañas mediáticas de desprestigio y desde los 80 en el neoliberalismo se incluyen justificaciones en torno a su disfuncionalidad, optando por un nuevo modelo educativo con el objetivo de eliminar el analfabetismo, así como de castellanizar y proporcionar educación básica y bilingüe. Las instancias encargadas de lograr tal objetivo serían el Instituto Nacional Indigenista, la Dirección General de Educación Indígena y la SEP. Asimismo, la CONAFE intentaría desarrollar estrategias educativas específicamente para comunidades indígenas y rurales, creando un programa de financiamiento educativo rural. Por otro lado, el Instituto Nacional de Educación para Adultos crearía el programa de educación y recreación para jornaleros agrícolas migrantes, el cual pasaría por distintas etapas hasta principios de los 90, dejando a un lado la implementación y desarrollo de talleres de lectoescritura para sumarse a los programas educativos institucionales, nuevamente siguiendo con el modelo
de alfabetización. Debido a las precariedades y las tasas de ascendencia de extrema pobreza en los años 90, se redujo la población de habitantes a menos de 100 en casi el 90% de las comunidades. A partir de esto, en 1996 la CONAFE planteó en el Encuentro Latinoamericano de Innovaciones Educativas en el Medio Rural que el Consejo debía concebir sus funciones adecuándose a las condiciones de las comunidades rurales. Entre el 2000 y 2006, periodo presidencial de Vicente Fox, se continuaría con los lineamientos de la Ley General de Educación de 1993 en el artículo 38, el cual dictaminaría que la educación básica tendría que adaptarse para responder a las características lingüísticas y culturales de cada comunidad, grupo indígena y rural del país. Bajo esta lógica, en 2001, se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe con el objetivo de impulsar el desarrollo pedagógico para el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país en escuelas de educación básica, lo que los llevaría a crear una oferta educativa que pudiese operar con una mínima infraestructura, surgiendo entonces la modalidad de aula compartida o multigrado, en el que se atendían a niños de entre 3 y 14 años de edad. En la actualidad, el Estado sigue pensando la educación rural como un problema de rezago e infraestructura, sin apostar por una educación meramente referente a las condiciones de lo rural y campesino. El olvido y la precariedad en las zonas rurales ha traído consigo la necesidad por parte de los pobladores de emigrar en busca de nuevas o mejores oportunidades, a costa de que si se apoyara al sector y se propusiera un sistema educativo afín al campesinado, no tendría que haber migración, ya que el campesino como sujeto forma una parte imprescindible para el sustento de un país, pues genera y produce alimentos e incluso puede ser un regulador natural respecto a la inestabilidad debido a los ecocidios en la naturaleza.